a Dios por este privilegio que tenemos y este día tan especial que es un día jueves en el que podemos buscar a nuestro Señor en ayuno, en oración, porque sabemos que ahí está el secreto de la fortaleza. El Señor dice, separado de mí, ¿qué? Nada, y cuando es nada. La rama separada de la vid no puede hacer absolutamente nada. Si no estamos unidos a nuestra fuente, no podemos hacer nada. ¿Y sabes de quién depende eso? De cada uno de nosotros. Nosotros tomamos la decisión de acercarnos. Tenés un día completo, desde la mañana hasta el horario del culto, para poder utilizar ese tiempo en un ratito, en un momento, en una hora, dos, el tiempo que vos tengas libre. Eso depende de vos, eso es tu querer, hasta dónde vos querés. Todo está provisto para que si vos querés un poquito más, puedas hacer un poco más. Aprovechá el tiempo, usá el tiempo. El tiempo con el Señor ahorra años. El tiempo con el Señor ahorra esfuerzos innecesarios. Tomá ese momento, ese tiempo para buscar al Señor, que es lo más importante. Ahí se desarman todos los embrollos, se corren los obstáculos y proveemos este tiempo para que juntos como iglesia lo podamos tener. ¿Amén? Muy bien. Hoy quiero hablar acerca de trabajo. Lutero, como ustedes se pueden imaginar, en pleno momento de la Reforma y todo lo que eso implicó luego de la Reforma, tenía mucho trabajo y tenía mucho para hacer. Y había veces en su vida que el trabajo lo sobrepasaba. Entonces él decía, mañana tengo muchísimo trabajo, voy a tener que madrugar. Pero él no decía que tenía que madrugar por la cantidad de trabajo que iba a tener a lo largo del día, sino por el tiempo que iba a tener que dedicar al Señor en oración, en búsqueda, para que de esa manera él pudiera llevar a cabo el resto de su trabajo. Venimos hablando durante todo este tiempo, los días jueves, no solamente lo dedicamos a ayuno y oración, sino también a aprender de manera práctica todo aquello que tiene que ver con el servicio a Dios. Entonces, hablamos de manera práctica de todo lo que implica el servicio. Y por supuesto, el servicio es trabajo. Ahora, la palabra trabajo encierra un montón de cosas que es bueno para nosotros tratarlo de definir, porque el trabajo que verdaderamente vale es el trabajo espiritual. E inmediatamente en tu mente va a decir, entonces tengo que descuidar el trabajo material. Yo no te puedo explicar lo que me pasa a mí cuando escucho eso, ¿no es cierto? A veces, porque nunca se habla de eso. Trabajo espiritual, trabajo material o secular es una misma cosa. El hombre espiritual hace de su trabajo todo espiritual. Lo hace en el ser y lo hace en el hacer. El trabajo espiritual tiene que ver con lo eterno y edifica el ser. El trabajo temporal tiene que ver con mis necesidades y provee, por supuesto, para mis necesidades y para el bienestar de todos mis seres queridos. Entonces, el hombre espiritual trabaja edificando su ser o proveyendo el tiempo para que su ser interior sea edificado en virtud a lo eterno y trabaja en lo temporal para satisfacer sus necesidades. Pero como cristianos nos cuesta muchísimo en este aspecto ser equilibrados. Nuestra falta de fe sencilla muchas veces nos aboca demasiado a lo material y descuidamos lo espiritual. Y nuestra ignorancia muchas veces nos mete en un ámbito pseudo espiritual y nos hace descuidar lo material. ¿Cómo entonces lograr este equilibrio? Bueno, es importante que nosotros podamos comprender el lugar que cada una de estas cosas ocupa, de estos conceptos ocupa. Hemos sido llamados a trabajar en virtud a lo eterno y a trabajar en lo temporal, como corresponde. Ahora bien, ¿cómo hago para equilibrar esto? Primeramente, es un asunto de claridad, es un asunto de concepto.
Si nosotros vamos al trabajo natural que nosotros tenemos, ¿por qué tenemos este trabajo? Y tenemos este trabajo porque por medio de él resolvemos situaciones temporales, situaciones de necesidad y también situaciones de placer. En este trabajo temporal, nosotros rendimos, lamentablemente, esto nos lleva a conocernos a nosotros mismos bajo presión. Algunas características del trabajo temporal, ¿cuáles son? Para lograr éxito en él. La puntualidad. Si yo trabajo bajo dependencia y no llego en horario, probablemente la segunda, la tercera vez me van a despedir. Y si yo tengo un emprendimiento personal y le prometo a la persona llegar en una hora o en un momento determinado y no llego, seguramente van a llamar a otra persona, o sea que voy a perder. El presentismo. Me comprometo con alguien y falto, o en la misma empresa, a veces voy, a veces no voy. Por supuesto que si yo trabajo de esta manera, no voy a durar en ese trabajo. La identificación con mi trabajo, con mi empresa, eso me da un buen concepto delante de mis directivos para que me asciendan y por supuesto yo gane más. Sin embargo, todo esto yo lo llevo a cabo bajo presión. Qué difícil que es cultivar la disciplina personal. De hecho, como ustedes saben, yo soy entrenador, ¿y por qué me contratan a mí? Porque les da fiaca hacerlo ellos. Entonces yo los molesto, los despierto temprano, los llevo a hacer más de lo que ellos harían por su propia cuenta, y si yo no estoy, ellos no hacen. Entonces, ¿para qué me contratan? Para que yo ponga una presión sobre ellos y ellos puedan estar haciendo lo que realmente tienen que hacer porque ellos no tienen ganas de hacerlo. Esa es la realidad. Y hoy charlando con Joana a la mañana, me dio un ejemplo bárbaro, me encantó. Y dice, trabajando bajo estas normas, nosotros rendimos. Pero ¿qué pasaría si la persona para la cual trabajamos nos dijera, tienen que cumplir horario, presentismo, todo, pero yo no los voy a estar vigilando? Y yo les voy a pagar todo el año por adelantado, de presentismo, de todo. Se los pago todo por adelantado. Lo dejo a su consideración, después a fin de año arreglamos. Yo les puedo asegurar que ninguno cumpliríamos de la manera si como que cada día tenemos que rendir cuenta. Tendríamos un montón de excusas para días que no iríamos, faltaríamos al presentismo, llegaríamos unos minutos más tarde, total, depende de mí. Y eso nos muestra claramente cómo es nuestra naturaleza. Y también nos muestra claramente lo que es necesario para que cada uno de nosotros podamos espiritualmente expandernos y ser fortalecidos. Porque esa es la necesidad primaria en nuestra vida. Y para nosotros expandernos y ser fortalecidos espiritualmente no podemos jugar con esta ambivalencia, que bajo presión en nuestra necesidad temporal funcionamos y bajo nuestra propia disciplina frente a nuestra necesidad eterna fallamos. Porque de hecho, nuestro trabajo temporal no es ni más ni menos en el que pone al descubierto nuestra vida espiritual. Entonces, ¿cómo hacemos, no es cierto, para movernos de manera correcta en todo esto? Primeramente, debemos de aprender a movernos como personas libres. La obra de Jesucristo, ¿qué es lo que nos hace? Nos libra de todo tipo de esclavitud. Nuestra responsabilidad personal es producto de nuestra libertad. Nuestro cumplir sin que nadie nos diga que nazca de nosotros mismos es la responsabilidad de un hombre y una mujer libre. Y yo tengo que tener en claro que bajo el trabajo temporal
Yo soy efectivo, me muevo bajo presión, primero porque es una necesidad y segundo porque me da el placer que yo quiero. Totalmente diferente es el trabajo que yo hago por gratitud. Tendría que ser superior, pero a veces no es así. Y esto no hace ni más ni menos que mostrar nuestro estado real y espiritual. Porque el trabajo espiritual es el que nos va a llevar a la expansión espiritual y al poder espiritual. ¿Por qué a veces no hay un corazón ensanchado? ¿Por qué no hay poder espiritual? Porque está faltando el trabajo espiritual. El hombre fue creado inicialmente para trabajar espiritualmente. De hecho, antes que el hombre fuera creado, dice la palabra del Señor que Dios puso un huerto para que el hombre quisiera, lo labrase. ¿Por qué razón? No necesitaba el hombre labrar un huerto para comer, pero sí necesitaba una actividad que lo realizara como persona. Lo que Dios hizo cuando crea al hombre, no lo crea con una necesidad, ¿no es cierto?, sino que todas sus necesidades son satisfechas por él, pero lo crea con diversas cosas que a él le permite expandirse, le permite realizarse. Le da una mujer porque el hombre sabe, Dios sabe que el hombre necesita una mujer, la mujer necesita al hombre. Le da un trabajo porque sabe que el hombre debe estar ocupado y debe ser productivo. Pero el hombre no necesitaba eso para ganar un placer o para sentirse seguro, porque era seguro en Dios y completo en Dios. Pero luego de la caída el trabajo cambia. Y a partir de ahí el hombre tiene que trabajar para subsistir, para mantenerse y para alcanzar aquellas cosas que algún día le fueron dadas. El trabajo espiritual es aquel que nos permite crecer en la plenitud de Cristo, crecer en nuestro espíritu. Y si estamos flojos en nuestro espíritu es porque estamos flojos en nuestro trabajo espiritual. Ahora, es importante que esto nosotros lo podamos ver a la luz de la palabra y lo podamos entender. Vuelvo al criterio inicial. No se descuida ninguna de las dos cosas porque el hombre espiritual le da a cada cosa su lugar, aunque su corazón esté en Dios. También, por supuesto, la palabra de Dios me dice, no puedo servir a dos señores. Pero volvemos de nuevo, nada es excluyente. Cuando Jesús enseña, Él hace un contraste con las cosas, mostrando dónde nuestra naturaleza apunta. Él no dice, deja de hacer esto. Él dice, saca tu corazón de esto y ponelo acá. Esto hacelo con la misma intensidad, pero no con tu corazón metido acá. Tu corazón lo quiero yo. Acá poner responsabilidad. Y acá donde está tu corazón, por supuesto, también. Y eso es el trabajo espiritual. Darle a cada cosa lo que corresponde. Pero nosotros siempre prescindimos de una. O le sacamos a una o le sacamos la otra. Y el desafío es que nosotros aprendamos hoy lo que es el trabajo espiritual. Si yo soy una persona espiritual, a Dios le voy a dar lo de Dios y a César le voy a dar lo de César. No voy a faltar con uno, pero mucho menos con aquel que merece la gratitud mía. No le voy a faltar al que me oprime o me aprieta para que rinda, pero mucho menos a aquel que ya lo pagó en su misericordia absolutamente todo y me da todo en libertad para que yo lo use. A él lo voy a honrar. Y acá, por supuesto, voy a ser responsable. Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios. Porque en el trabajo espiritual suceden algunas situaciones que a veces nos desaniman un poquito. Primera de Corintios 15, 58, el apóstol Pablo nos está exhortando con respecto al trabajo espiritual a lo siguiente. Por lo tanto, mis amados hermanos, estad firmes. Estar firme es trabajo espiritual. La emoción, el sentimiento no me permite estar firme. Estar firme es un acto de la voluntad. Y como hijos de Dios, de la voluntad renovada. ¿Qué quiere decir? Para mantenerme firme cuando viene la situación conflictiva, yo tengo que trabajar. Constantes, no solamente firmes, sino avanzando en medio de la oposición.
¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Qué tengo que hacer para eso? Trabajar. Hágame un poquito de feedback, si no me deja colgado. Abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo espiritual no siempre tiene una respuesta inmediata, como a nosotros nos gustaría participar. El trabajo espiritual es acumulativo. El trabajo espiritual es una siembra. Ninguno con 2 centímetros de cabeza piensa que en el momento que metió una semilla, a los 5 minutos creció una planta y a los 10 minutos hizo un árbol. Y el árbol se convirtió en un mueble. Entiende que hay un proceso en todo eso y todo eso es trabajo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a sembrar y comenzamos a trabajar en lo espiritual, parece que no pasa absolutamente nada. Y la realidad es que desde el momento que yo le digo sí al Señor y desde el momento que yo comienzo a trabajar espiritualmente, de ahí en adelante el trabajo espiritual no es en vano. Todo trabajo lleva fruto y ese trabajo está cumpliendo un propósito. No siempre el propósito lo voy a ver de manera inmediata. Hoy a la mañana escuchaba de un predicador la biografía de un misionero. Este misionero estuvo 40 años trabajando en la India. Dios le dio una visión de que todos los días él se tenía que levantar y predicar a las personas que podía predicar. Esta visión lo llevó a que lo echaran de distintas agencias misioneras porque él no cumplía con los objetivos y las estructuras de trabajo que las agencias le proponían. Él se estaba manteniendo fiel a lo que Dios le había mostrado. Esta fidelidad a él lo estaba llevando de alguna manera a la pobreza, a dejarlo de lado, a todos creer que él era algo raro. La gente, ninguno se convertía. Y él hizo esto durante más de 30 años. Y no vio absolutamente nada. Pero cuando él murió, cuentan en la biografía que hasta el mismo presidente de India fue al velorio de este hombre. Y no sé la cantidad de miles de personas que en el mismo velorio entregaron su vida a Jesucristo. Todos esos años de siembra, de trabajo espiritual, que no había una recompensa inmediata, la recompensa era solamente obedecer al Señor, formó una reserva, una base, que cuando el grano de trigo murió, dio fruto. Nada de lo que vos hagas, de lo cual vos trabajes espiritualmente, es sin fruto, es en vano. Todo es una reserva. Sembrar una semilla, regarla, parece ingrato, parece que no sale a luz lo que yo estoy esperando, pero esa semilla, aunque vos veas la tierra, está trabajando abajo de la tierra. Esa cáscara se está rompiendo, esas raíces están saliendo, se está convirtiendo en una planta. Es un asunto de tiempo. Y tal vez vos vas a ver una parte de la planta, no vas a ver el árbol entero, pero toda labor en la que vos estás comprometido trae fruto. Tu oración, que parece tan insignificante, cada vez que vos doblás tus rodillas delante del Señor y abrís tu boca delante de Él, eso es un trabajo espiritual que trae fruto. Durante 20 años oramos por un familiar que era imposible para mí, que Él se entregara, era imposible. Yo tenía más fe en creer que Él iba a ser sanado de su parte física, que iba a entregar su corazón a Dios, pero lo entregó. Fueron 20 años de orar todos los días por él, por su familia. El Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en él, en su familia. Eso es trabajo. Y desde el primer día que la oración se pronunció, nunca fue en vano. Pero las cosas, chicos, no se hacen por arte de magia. No es vengo a Dios, le pido y ya está.
No es vengo acá, Dios hace un milagro y se terminó. No es eso, porque para Dios lo más importante no es el hacer, no es solucionar una situación, es lo que Él puede hacer adentro tuyo, que es formar a Cristo en vos. Y eso lo va a hacer mediante la escuela de la fe, que Él sabe cómo hacerlo con cada uno de nosotros. Y eso es trabajo. O sea que el que viene a la iglesia buscando lo suyo y no quiere trabajar, no va a obtener nada. Lo único que va a obtener va a ser el engaño de las personas que le prometen cosas desde ese lado y no van a recibir nada. Nada de valor, nada de carácter eterno. Van a ser meras promesas. Y la persona va a venir ilusionada. Sí, dale vos, ofrendá, que vas a recibir un milagro y vamos a orar por tu vida y andate por tu casa. Y todo sigue igual. Va a estar colgada de una emoción, pero nunca con un carácter espiritual. El carácter espiritual lo forma el trabajo espiritual. Ahora yo quiero hablar acerca de 4 trabajos espirituales. Si tienen para anotar, anoten las citas bíblicas, así no las leemos todas, o sea, las vamos a leer, pero así no se la olvidan después. El primero de los trabajos es el refrenar el espíritu. La persona libre es dueña de sí misma. La persona esclava no es dueña de sí misma. Es presa de su carácter, de sus emociones, de su ira, de su tristeza, de su euforia. Libres, como Cristo nos hizo libres, es cuando podemos refrenar nuestro espíritu y solamente podemos hacerlo mediante el poder del Espíritu Santo. Y si estamos débiles espiritualmente, por más que seamos hijos de Dios, no tenemos poder para refrenar nuestro espíritu. Pero sí a través del trabajo espiritual, yo comienzo a desarrollar el fruto del espíritu del dominio propio. Salmos 32:9 nos dice, no seas como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluye brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acerca a ti. Cuando el dominio propio está presente, yo soy capaz de decirle a cualquier situación que se detenga para yo acercarme delante del Señor. Y antes de tomar cualquier decisión de manera esclava, ir a Dios en búsqueda de sabiduría y entendimiento para saber lo que tengo que hacer. Quien no tiene dominio propio inmediatamente sucumbe bajo la presión de la situación y no le da el lugar a Dios a que Dios obre, no se acerca a Dios, lo quiere resolver con sus propias fuerzas y el resultado, por supuesto, no es bueno. Cuando yo tengo dominio propio, puedo decir a todas las cosas que quieren decidir por mí, cállense en la boca, y yo decido ir a los pies del Señor para escuchar la dirección del Señor y saber de esa manera qué es lo que tengo que hacer. Una acción esclava me va a llevar a ser arrastrado por la situación y me voy a meter en un barullo que después me va a costar tiempo salir. Pero ir primeramente a los pies de Él me va a permitir oír y en el dominio propio tomar la decisión correcta en medio de esa situación. Para que haya dominio propio en mi vida no hay arte de magia. El primer encuentro con Cristo que me salva no me da el dominio propio. Me da potencialmente todo fruto del Espíritu, pero el dominio propio se va cultivando cada día, muriendo a la carne y viviendo al Espíritu. Y eso es trabajo. A veces nos defraudamos porque creemos que una sensación nos hace personas distintas o una experiencia nos hace personas distintas. No, abre las puertas para que comencemos a desarrollarnos como personas distintas de la mano de Dios. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta porque si no, vamos a fracasar. Entregamos a veces algo y al otro día nos vuelve a pasar. Pero ¿cómo puede ser si yo lo entregué
es algo de cada día, es algo de cada momento. El dominio propio. 2 o 3 veces me salió bien, pero mañana vuelvo de nuevo. Entonces no pasó nada. Sí, ya empezó. Pero eso tiene que ser trabajado en nuestra vida hasta que se haga parte de mi carácter espiritual. ¿Se entiende? Isaías 30:15. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder. Pero no quisiste oír. El dominio propio me lleva a detenerme para poder oír. Y eso es trabajo. Pero Dios no me habla. ¿Por qué Dios no te habla? Porque hay tantas voces en tu corazón y en tu mente y Dios no está dispuesto a hacer una voz más en tu cabeza. Dios no habla en medio de ese desorden. Dios va a esperar que todas esas voces se callen, primero para que vos no te confundas y segundo para que el consejo de Él permanezca dentro tuyo. Pero si yo sigo en esa histeria, en el que tomo una situación y es Dios el que me está hablando, el que se abre una puerta y es Dios el que la habló, el que siento que la palabra que está diciendo es para mí y no es para... Si yo estoy en medio de esa ansiedad, es muy difícil que Dios hable. Para que Dios hable tiene que haber silencio. Si todos ustedes ahora estuvieran hablando y gritando, no se podría escuchar lo que yo estoy predicando. Para que yo predique, usted tiene que callarse la boca y escuchar. Para oír al Espíritu Santo, todas las voces que hablan a nuestro corazón tienen que ser calladas. Y eso es dominio propio. Yo no las puedo callar, pero me puedo mantener quieto hasta que todas esas voces empiezan a silenciarse. Hasta que la voz del Espíritu Santo viene. ¿Y cómo sé? Porque el consejo de Jehová permanece. La voz del Espíritu Santo no habla a nuestra alma, habla a nuestro espíritu. Y vos tenés la plena certeza, apoyado en la palabra de Dios, que es el Señor el que te habló. Todo lo demás, por más que venga como una ola, así como viene, pasa. Y es necesario que todas esas voces se callen hasta que Dios habla. Y esto es trabajo. No oímos a Dios de la noche a la mañana. Nos confundimos con nuestras propias voces. Aprendemos a escuchar a Dios en silencio, en reposo, en quietud. Aprendemos a sentarnos delante de la presencia de Dios. Y no es que porque vos le des a Dios un tiempo, Él inmediatamente te tiene que hablar. Dios tenía un propósito con Moisés, pero lo tuvo ¿cuánto tiempo? En el monte hasta que le dio la ley. Lo tuvo esperando ahí arriba. Dios no es nuestro siervo. Nosotros somos siervos del Altísimo. Y que Dios hable a tu vida es el privilegio más grande que el ser humano puede experimentar. Y esto no es algo que lo manejes vos o yo. Es algo que viene directamente de Él. Solamente yo puedo presentar un recipiente para que Él llene. Solamente puedo ir a la presencia de Dios hasta que Él decida hablar. Y eso es trabajo espiritual. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Mejor el dominio propio que la situación favorable externa. Mejor la solidez interior que el beneficio externo, porque el beneficio externo es pasajero, pero la solidez interior es eterna. Alejandro Magno conquistó prácticamente todo el mundo antiguo y murió de una borrachera. No tenía dominio propio, era un intemperante y como intemperante murió esclavo de su vicio, habiendo sido un conquistador de todo el mundo antiguo. ¿Cuántas veces nosotros creemos que la solución está afuera? Y no entendemos que Dios está trabajando adentro nuestro para que el día que te dé lo de afuera no se pierda. Dios prometió que la iglesia va a crecer. Dios prometió que va a venir gente y que va a entregar su vida a Cristo. Y esa es su promesa, y mientras tanto Él está trabajando en tu vida y en mi vida para que estemos preparados cuando esa gente venga.
para que no seamos nosotros los que hagamos perder a esas personas, sino que podamos pastorearlas, cuidarlas y edificarlas. Él está trabajando en nosotros, pero la parte más importante no es lo de afuera, siempre es lo de adentro. Todo sucede adentro. Dios tiene que obrar afuera, pero lo más importante es adentro. Si tengo carácter, lo tengo todo. Si no tengo carácter, por más que lo tenga todo, no tengo nada. Y las consecuencias, ¿no?, de la falta del dominio propio, dice Proverbios 25-28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. A ver si alguno que seguro que lo sabe. ¿Cuál fue la noticia de estos últimos tiempos de alguien que no dominó su espíritu? Will Smith. ¿Qué hizo este hombre? En un arranque de ira, le dio vuelta la cara a uno de un cachetazo. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Bueno, consecuencias por todos lados. ¿Se imaginó ese hombre que ganó un Oscar? No a la mejor cachetada, ¿eh? Ganó un Oscar por la película que hizo. Pero todo eso se opacó por ese arranque de ira. No se habla del Oscar que ganó, se habla de la cachetada que le pegó al otro. Y está bien, está mal, y lo critican, y un montón de cosas. Se opacó el premio que ganó. ¿Por qué razón? Porque no tuvo control en su espíritu. Y tal vez trabajó todo el año y toda una vida para ganar ese Oscar. Pero un arranque de ira le arrebató el premio. Tiene la estatua, pero le arrebató la dignidad. Y Dios no quiere eso en tu vida. Dios quiere prepararte para poderte dar absolutamente todo y que no pierdas nada en el camino. Por eso que el trabajo que vos hoy estás haciendo, de orar, de buscar, de ayunar, no es en vano. Dios está formando tu carácter espiritual. Muy bien. Segundo trabajo, el caminar con Dios. En el primero, el gobierno propio me permite ser dueño de mí mismo y venir delante de Él. Pero no te vas a quedar toda la vida sentado delante de Él. Hay un autor que habla de María y Marta, ¿no? Y que hace de alguna manera una alegoría de que son una unidad compuesta, son dos partes de una misma cosa. Es necesario sentarme a los pies del maestro para escucharlo, pero luego es necesario levantarme y hacer lo que tengo que hacer. Caminar con Dios es un trabajo. Génesis 5:24 nos habla de alguien, y no te voy a decir mucho porque la palabra no dice mucho, que es Enoc. ¿Y cuál fue el testimonio de este hombre? Caminó con Dios. Entonces la Biblia, que te habla de todos los hombres de Dios, dice, ¿y Enoc qué hizo? Caminó con Dios. No existe algo más grande que eso. Caminar con Él. Después Hebreos 11:5 nos habla, ¿no es cierto?, que tuvo buen testimonio. ¿Por qué? Por caminar con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Amós 3:3 lo define, ¿no? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso es caminar con Dios. Y estar de acuerdo con Dios cuesta trabajo, ¿eh? Porque nuestros criterios generalmente no están de acuerdo con los criterios de Dios. Por eso necesito la fe sencilla, para que cuando Él habla, yo le crea, le haga caso y camine con Él. Caminar con Dios es lo máximo del hombre. Caminar con Dios involucra oír a Dios. Involucra seguirlo, y para seguirlo tenés que trabajar. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es la condición para seguirme? Negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguir. Negarme a mí mismo, ¿qué es? Negarme a mi criterio de pretender saber las cosas mejor que Dios. Y tomar la cruz, ¿qué es? Todos los que hoy estamos aquí, estamos arrastrando algo.
problemas personales, problemas económicos, problemas de todo tipo, ¿no es cierto? Y muchas de esas cosas son cruz para nuestra vida. Y esa cruz no es para que vos te detengas, sino que esa cruz es para que vos la lleves. ¿Por qué? ¿Porque Dios es sádico? No. Porque Él sabe que esa cruz que puso en tu hombro va a sacar lo mejor de vos. Él sabe que eso que vos tenés que estar arrastrando impide que vos corras y te extravíes. Impide que vos hagas lo tuyo y te lleva a hacer lo de Él. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que esa cruz y esa carga es ligera. En el sentido de que me está llevando a lo que yo no puedo. El trabajo espiritual me lleva a lo que yo naturalmente no puedo. A todos nos gusta el trabajo natural, sobre todo, a algunos, a otros no, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos un carácter muy activo, nos gusta, ¿por qué? Porque en el trabajo tenemos la sensación de ser. Pero cuando Dios te dice quédate quieto y vos confías en que tu trabajo es tu razón de ser, te encontrás sin identidad. Te encontrás de que no soy nadie. ¿Dónde está mi dignidad de hombre, de mujer? ¿No es cierto? Pero Dios te dice, pará. Yo necesito que te controles porque tengo algo que ahora te lo voy a decir y que vas a poder meter toda esa fuerza en lo que yo te doy. Pero ahora pará. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer para salvarnos. Y el que ama su vida la perderá. Y el que la pierda la halla. Y el que no se niega a sí mismo pierde su vida. ¿Y de qué manera la pierde? Haciendo cosas que no tienen trascendencia eterna. Haciendo cosas que no van a sumar absolutamente nada. Tal vez sí en lo temporal, pero no en lo eterno. Caminar con Dios es estar de acuerdo con Él. Pueden caminar dos si no están de acuerdo. Y estar de acuerdo es escucharlo. Estar de acuerdo es obedecer. Y estar de acuerdo con Él es cuando la cosa se pone fulera, no volver atrás. Cuando decido caminar con Él, no hay camino de vuelta. No hay camino para atrás. Todo es adelante. Si yo considero como el pueblo de Israel a Egipto cada momento y cada paso de mi vida y cada circunstancia considero volver nuevamente atrás, cuando llegue el momento clave de entrar en la tierra prometida, no voy a tener el carácter ni la confianza para poderlo hacer. Es importante caminar con Él en todo momento. Cada día que te levantás, caminás con Él. Cada día que te levantás, lo escuchás. Cada día tenés que pelear para no volver atrás. Y todo eso es trabajo espiritual. Cuando yo descuido esto y pongo mi fuerza en el trabajo natural, cuando digo mi fuerza, digo mi corazón. Cuando digo mi fuerza, digo que excuso con el trabajo natural, el trabajo espiritual. Me pierdo de todo esto. Y me debilito. Y mirá lo que dice el sabio, ¿no? Tenemos que volver ahora para atrás, pero bueno, tenedme paciencia. El sabio es Salomón, a través de los proverbios. Vos sabés que le saqué varias traducciones, ¿no? La primera, que es Reina Valera, 1960, dice, si fueres flojo el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. ¿Qué quiere decir esto? Si en el momento de buscar a Dios sos flojo, espiritualmente te debilitas. Si a la hora de obedecer pones excusas, te debilitas. Si a la hora de caminar con Él no caminás, te debilitas. Pero mira algunas otras traducciones. Si fueres flojo en el día de la tribulación, tus fuerzas serán reducidas. Otra traducción. Si te desanimás cuando estás en aprieto, no son muchas las fuerzas que tenés. Si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Son traducciones bíblicas, no es que yo lo saco de... Si te desanimás cuando estás en medio de muchos problemas, es que no tenés mucha fuerza. Si fallás bajo presión, tu fuerza es escasa. Si en el día de la aflicción te desanimás, muy limitada es tu fortaleza. Esas son las traducciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El hombre libre no es arrastrado ni es llevado. El hombre libre, cada día,
hace uso de su voluntad renovada en Cristo Jesús para hacer lo que tiene que hacer. Cada día. Se esfuerza por hacerlo. El resultado es de Dios, pero el esfuerzo es nuestro. Se esfuerza por cuidar su tiempo de oración, su tiempo de búsqueda de Dios. No es negligente porque tiene otras cosas que hacer. Si tenés otras cosas que hacer y te sacan tu tiempo de oración, te haces espiritualmente débil. Y en todas las cosas que hacer, que tenés, o sea, tu ansiedad te va a hacer enojar, te va a ansiar, te va a gastar interiormente, porque vas a estar peleando con tu fuerza por no haber trabajado ese rato a la mañana. Lo espiritual es trabajo, iglesia. No son méritos que me justifican, son desafíos que me fortalecen para alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. El dominio propio es trabajo, caminar con Dios es trabajo, consolidar es trabajo. A veces tengo experiencias, escucho palabra, tengo sueños. No sueño a la noche, el Señor me muestra algo, pero no consolido experiencia. Entonces dependo siempre que algo nuevo venga a mi vida y que me motive. No consolido. Y para consolidar hay que trabajar. Aquel que puso el cimiento en la roca, ¿qué dice la palabra de Dios? Cavó y hondó. Hay que trabajar. Primera de Corintios 9. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, ¿no? Pablo ya no hace nada sin que algo esté consolidado, sino que golpeo mi cuerpo, dominio propio, no sea como los católicos ascetas del medioevo, no haga eso porque eso no funciona y vamos a ir todos presos. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo de esa manera venga a ser eliminado. ¿Cómo trabaja Pablo? Para él es tan grande lo que recibe y es proporcional al entendimiento de su propia debilidad. Entonces él entiende, si yo no trabajo sujetando mi cuerpo me va a hacer perder lo que yo más quiero. Mi cuerpo es mi alma, son mis deseos naturales, carnales, mis tendencias. Si yo esto no lo tengo sujeto, esto me hace perder lo que verdaderamente vale. Entonces, ¿qué hace? Golpea su cuerpo. Esto en serio, ustedes se ríen, pero este versículo fue tomado, ¿no es cierto?, avalando el ascetismo. Golpear el cuerpo es una alegoría del dominio propio, de sujetar al cuerpo por el espíritu. No dejarlo libre detrás de sus emociones, de sus sentimientos, porque me va a hacer perder lo más importante. Sí sujetarlo por medio del dominio propio, para no perder lo que verdaderamente importa en mi vida. Y eso es trabajo. Ahora bien, muchas veces en nuestra vida tenemos cosas como que las vamos pateando para el costado para adelante. Son cosas que la verdad no tenemos ganas de trabajar sobre ellas en nuestras vidas. Las excusamos, las corremos, pero el trabajo espiritual tiene que ver con que nos hagamos cargo de esas cosas. A veces pensamos que no están bien, pero que Dios hace concesiones. Y que bueno, Dios sabe, ¿no es cierto? Y esto no está del todo, pero el Señor sabe. Sí, es cierto, el Señor sabe. No quiere decir que lo acepte. Y esto perjudica a mi vida. Esto es un desafío a que yo trabaje sobre aquella área que está suelta. Tengo que trabajar. ¿De qué manera? Tengo que venir con ese área delante del Señor. Pero acá me está yendo todo bien. Pero tengo que sujetar a mi cuerpo, porque esto que no está bien, mañana me va a hacer perder lo otro y me va a llevar a otro lado. No me quiero adelantar porque esto se lo voy a predicar el sábado, pero Salomón, lamentablemente,
Empezó con una chica, de la cual la palabra de Dios, el mandamiento, decía, no podés. La hija de Faraón, no podés. Y después de una chica, siguió con un montón de esposas. Y después de ese montón de esposas, siguió con un montón de concubinas, que eran mujeres que legalmente podían tener. Y dice la palabra de Dios que cuando Salomón ya era viejo, ¿qué pasó? Esas mujeres, esas concubinas, inclinaron su corazón a la idolatría. Y Dios se enojó con él. Salomón, lamentablemente, legó a su hijo la división del reino a partir de haber convivido con una cosita que nunca resolvió. Eso es exponencial en nuestra vida. Y si hay algo que el enemigo le encanta hacer es esperar. Así como nosotros tenemos que trabajar y esperar en el Señor, al enemigo le gusta esperar, poner algo, ¿no es cierto?, en vos, correrse y dejar que eso trabaje, y que eso vaya creciendo, y que eso vaya creciendo hasta que ya no hay vuelta. Le encanta hacer eso. No convivas con algo que no está resuelto delante de Dios, ponelo delante de Dios. Trabajá sobre eso. Señor, gracias por todo esto que me estás dando, pero esto, ¿qué hago con esto? Pablo tenía algo no resuelto y Pablo reconvirtió eso no resuelto en algo de lo cual sacaba su fortaleza espiritual. Ese aguijón que Pablo tenía, esa cosa no resuelta, esa cosa en la cual él trabajaba, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4 veces, pero eso seguía ahí, siguió trabajando sobre eso, reutilizándolo para bien. Trabajá sobre aquello que está pendiente en tu vida, que no está resuelto en tu vida. No lo dejes libre, porque eso va a crecer. Y va a crecer a un punto que puede hacer peligrar el resto de las cosas por las cuales estás trabajando. ¿Se entiende? Y por último, el trabajo de expansión. Primera de Corintios 9:19. Dice el apóstol Pablo, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué dice Pablo? En su trabajo espiritual, Pablo se hizo libre. Hacernos libre es trabajo. El libre tiene algo que el esclavo no tiene, y es la responsabilidad. A veces en los negocios, ¿no es cierto?, uno trabaja bajo patrón. ¿Cuándo tendré mi propio negocio? Y el día que tiene su propio negocio, tiene que trabajar 10 veces más que cuando estaba bajo patrón. Y tiene que hacerse responsable, ¿no es cierto?, de los impuestos, de los proveedores, del que le paga, del que no le paga. ¿Sos libre? Soy libre. ¿Sos dueño de lo tuyo? Soy dueño de lo tuyo, pero mayor responsabilidad. El libre tiene responsabilidad de mantenerse en libertad. El Hijo de Dios tiene 3 enemigos por naturaleza, que es la carne, que es el mundo, que es el pecado. Y si yo no trabajo para mantenerme libre, eso va a trabajar sobre nuestra vida. Y eso va a tratar de robar la libertad de cada uno de nosotros. Entonces Pablo se declara libre. Pero mirá lo que hace una persona libre. Siendo libre de todos, ¿cómo se hace Pablo? Esclavo. Ahí está lo más importante de la libertad. Cristo, siendo hombre, siendo Dios, se hace hombre y como hombre se hace siervo del hombre. Esa es la grandeza. Soy libre no para enseñorearme del semejante, sino para servir al semejante, porque como libre estoy tan seguro de mí mismo en Cristo Jesús, tan completo en Él, que no tengo que venir a la iglesia a buscar lo mío, que no tengo que estar siempre buscando lo mío y siempre detrás de lo mío. Estoy tan completo en Él que me dedico a mi semejante, porque mientras Él se ocupa de mí, yo me ocupo de mi semejante. ¿Para qué? Para ganar a muchos. Cuando yo trabajo de la manera correcta en lo espiritual y en lo material, Él obra en mi vida. No para que yo siga sosteniendo eso con mi fuerza, sino para que yo pueda dedicarme a Él. Dedicarme a Él no es descuidar las cosas. Dedicarme a Él es expanderme interiormente.
Dedicarme a Él es fortalecerme cada día más en Él para poder hacer su obra. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo que verdaderamente me llena. Cuando un alma se convierte, cuando un alma pasa de muerte a vida, cuando un alma que está por desviarse vuelve nuevamente, eso llena la vida de uno. Y llena más que lo otro. Lo otro te satisface a nivel temporal, pero esto te satisface a nivel eterno. Y todo va para ese lado. Cuando yo entiendo lo que Cristo hizo por mi vida, cuando entiendo lo que hoy está haciendo en mi vida, es cuando yo tengo que hacer lo que tengo que hacer por el que se pierde. Y para salvar la vida de otra persona, yo tengo que trabajar. No es que simplemente yo le doy un mensaje y espero una respuesta inmediata. Yo le doy el mensaje de Cristo, pero capaz que voy a tener que regar esa semilla, estar al lado de Él, regarla en oración, avanzar. Ahí Mili está orando por esta mujer, ¿no es cierto? Ella decidió dar un paso más, la mujer se abrió, entró en un contacto con ella, ahora la mujer le está pidiendo, va llevando responsabilidad, trabajo. Salvar al mundo a Cristo le llevó 3 años de negarse a sí mismo en todos los aspectos, siendo Dios hecho hombre. La iglesia no es una máquina de hacer chorizos. No es que venís acá y salís convertido, ¿no? Entrás y se como un lavadero. No. Comemos, nos alimentamos del Señor, nos llenamos del Espíritu Santo para vivir afuera, para salvar al que se pierde afuera, para trabajar por el que lo está necesitando. Eso es trabajo. ¿Cuántos queremos que la iglesia crezca? Tenemos que trabajar, iglesia. No hay otra. Pero no tenemos que hacer actividades. Tenés que trabajar en tu casa, tenés que trabajar en tu barrio, tenés que trabajar en la facultad, tenés que trabajar en tu trabajo, tenés que expresar a Cristo, hablar de Cristo. Todos me conocen por mi testimonio. El testimonio puede ser bueno, pero si no hay un mensaje que avale, la persona no se salva. Qué buen chico aquel que va a la iglesia. Tiene que saber que si no entrega su vida a Cristo se pierde. ¿Y quién hay en ese trabajo que puede estar hablándole? Sos vos, no hay otro. En ese lugar estás vos. ¿A quién querés que use el Señor? A vos. Y vos tenés que trabajar. Ahora, el trabajo trae fruto. Todo trabajo trae fruto y es gratificante. Cuando vos ves que un alma se salva, que alguien se convierte, que una familia entera que estaba en crisis ahora comienza a salir adelante. Hay un amigo mío que está viniendo su hijo acá, me está contando cómo su hijo está feliz, está contento, quiere estar viniendo todos los días. No hay nada que sea más gratificante que eso. Pero eso es trabajo. Ahora bien, a manera de conclusión, hay una consideración general. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Queriendo decir que hay un trabajo en vano. Y es todo aquello que trabajamos fuera de él. Es cuando no estamos de alguna manera complementados con él en la labor que él quiere hacer. Porque esa labor que él quiere hacer es el propósito para el cual vos fuiste creado. Cuando yo quiero hacer la mía, esa edificación no tiene trascendencia eterna. Y si Él no edifica, mis esfuerzos independientes son en vano. Isaías 49:4 dice, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y me recompensa con mi Dios. Estas son palabras del Mesías, del ungido. Muchas veces en el trabajo espiritual va a parecer que no hay resultado. Jesús pasó por eso. Jesús mismo, como hombre, veía la realidad que lo rodeaba, veía la obstinación de sus discípulos, veía la indiferencia de la gente, y habiendo hecho toda su obra, colgando en la cruz del Calvario, sus discípulos habiendo escapado,
él considera de alguna manera que esa labor no tuvo fruto. Inmediatamente el Hijo de Dios entiende que sí, pero su expresión es la expresión del desánimo. Y muchas veces en la vida nuestra nos vamos a desanimar porque va a parecer que el trabajo que hacemos no da fruto, pero como te dije, sí da fruto. No digas no da fruto, no digas es en vano, da fruto. Pero lo maravilloso de todo esto es que Jesús lo pasó antes que vos. Y de la misma manera que vos a veces te desanimás, eso también pasó sobre él. Por eso él puede entenderte cuando te parece que no pasa absolutamente nada. Él lo pasó, pero no quiere decir que tu trabajo es en vano. Y finalmente el consejo de Jesús, ¿no? Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece. Yo siempre les voy a aclarar esto para que usted no tome las cosas. Cuando Jesús quiere resaltar un concepto, lo contrasta. No quiere decir deja de trabajar y no trabajes del otro. Trabajá con las dos cosas, pero con tu corazón en lo mío. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Señor, Dios Padre. O sea que mientras trabajo, trabajo. Mientras trabajo en lo eterno, trabajo en lo temporal. Y en ninguna de esas labores voy a quedar infructuoso. Pero no digas en tu corazón mi trabajo es en vano. Todo lo que estás haciendo en Dios, unido a Él, tiene recompensa eterna. Ahora, Cristo te hizo libre, pero vos tenés que trabajar. Trabajar para quedarte quieto y escuchar. Trabajar para tener dominio propio y no echar a perder lo que Dios te da por un arranque pasional. Trabajar para caminar con Él, que es lo más importante que puede acontecer en nuestra vida. Trabajar. Ponerle la parte que corresponde. No esperar que una presión te haga orar, que una circunstancia, ¿no es cierto?, te haga ser humilde, te haga ser quebrantar, sino que cada día delante de Él trabajes por eso, no dejando nada en el camino, no dejando ningún inconcluso en el camino. Trabajar sobre aquello que no está resuelto en tu vida delante de Dios, en oración. Porque este trabajo no va a ser ni más ni menos que ensanchar mi espíritu y darme ese poder del Espíritu Santo que necesito para hacer su voluntad. El desafío, querida iglesia, trabajemos. Amén. Nos ponemos de pie.